Bueno, el ciclo celular y su relación con el cáncer. Este es el tema que le voy a explicar a mi hermano. Entonces, antes de iniciar con el tema, le voy a explicar algunos conceptos previos. La célula es la unidad estructural y funcional de todos los organismos. Todos los organismos vivos están compuestos por células, todos los tejidos y los sistemas. Entonces, los árboles tienen células, la cebolla tiene células, el cuerpo humano tiene células y estos están compuestos por diferentes organelas o estructuras en su interior. Por ejemplo, tenemos la mitocondria, el lisosoma, el centrómero, el aparato de Golgi, entre otros. Todos estos ayudan al funcionamiento de la célula, pero me interesa que comprendamos en especial el núcleo. En el núcleo se aloja el material genético. El material genético es el ADN, ¿cierto? Macromoléculas de ADN que forman cromosomas. Esos cromosomas contienen la información que necesita el cuerpo, ¿cierto? Para su funcionamiento. Y también son aquellos que nos dan las características genotípicas y fenotípicas. Entonces, ahora que entendimos esto, les voy a explicar qué es el ciclo celular. El ciclo celular está compuesto por 4 fases. La primera es la mitosis, que es la fase en la cual se divide la célula, ¿cierto? Todas las células de nuestro cuerpo están en constante división. Nosotros, por ejemplo, las células de nuestra piel se dividen y algunas de ellas van pues como muriendo. Entonces así es como se conservan muchos de los elementos pues que tiene el cuerpo. Entonces después de la mitosis tenemos la fase G1. En la fase G1 se da la síntesis de ARN y proteínas y en esta fase ya la célula empieza a crecer. El ARN es, por así decirlo, el encargado de traducir el ADN. Es como si el ADN, pues voy a dar un ejemplo, estuviera en inglés. Entonces el ARN es el que lo traduce al español eh, para así expresar pues como los genes que a la célula le interesan. Luego pasamos a la fase S. En la fase S se da la síntesis, en este caso de ADN. Una cosa, en biología síntesis significa producción. Pues podríamos entender síntesis como algo que es todo lo contrario, que se sintetiza, que es corto, pero en biología significa producción. Entonces acá se da la producción, síntesis de ADN. Luego sigue la fase G2. En esa fase G2 se condensan los filamentos de la cromatina, se condensa los cromosomas. Y es aquí donde ya está la célula con su tamaño y sus características específicas para entrar a la mitosis. Hay algo importante, acá en la fase G1 se encuentra la fase G0. Esa fase G0 es una fase estacionaria en la que entran células como la neurona, es decir, que esta célula no se sigue dividiendo. Ahora vamos a ver la mitosis. La mitosis es, como les decía, el proceso en el cual la célula se divide. Entonces, inicia con la interfase. En la interfase ya la célula tiene el tamaño y las condiciones necesarias para entrar a la división. Luego seguimos con la profase. En la profase, la cromatina, que son estos elementos que vemos aquí, observemos que en la interfase están a un lado. En la profase, estas cromatinas se alinean en los polos de la célula y la cromatina, los cromosomas, se condensan formando especies de hilos. Luego, seguimos con algunos libros lo denominan metafase temprana y en otros prometafase. Acá se da la formación del uso mitótico. El uso mitótico es estas estructuras que vemos aquí. Está compuesto por los centrosomas y por los microtúbulos. Luego seguimos con la metafase.
En la metafase, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial, como podemos observar acá. Quedan todos en la mitad de la célula. ¿Para qué? Para que esos microtúbulos se plieguen a los cromosomas y se pueda dar la división. Acá voy a explicar algo para que quede más claro. Los cromosomas tienen cromatida 1 y cromatida 2 y están unidas por un elemento, una proteína que se llama centrómero. Este centrómero tiene una estructura proteica que se llama cinetocoro y este cinetocoro es a la vez el que se va a unir con el microtúbulo. El microtúbulo va a ser el encargado de realizar entonces esa separación de los cromosomas. Seguimos con la anafase, que la anafase ya es cuando se empieza, ya vemos, a observar la separación de la célula y a separarse los cromosomas. Luego sigue la telofase, que en la telofase nuevamente se da la formación de la membrana nuclear, que como vemos acá ya se había fragmentado, había desaparecido. Acá aparece nuevamente la membrana nuclear y empieza a desaparecer el uso mitótico, para dar como resultado dos células hijas idénticas a la célula madre. Así es como funciona la mitosis en la división celular. Ahora vamos a observar un tema que se llaman puntos de control, que son muy importantes en el ciclo celular. Entonces tenemos nuevamente el ciclo celular. Acá lo voy a poner más corto. Y tenemos acá puntos de control. ¿Qué significan estos puntos de control? Es como si estuviera en una fábrica, son los puntos de calidad. O sea, es decir, son aquellos puntos en los que se determina si la célula puede seguir a la fase siguiente, si todas sus condiciones están bien. Entonces, uno de los puntos de control se da en la entrada a la mitosis. Ay, bueno, esto va a sacar. En la entrada a la mitosis, y es el ADN no replicado, o sea, no duplicado. Si el ADN no se duplicó, entonces este punto de control no pasa y la célula entra en una fase estacionaria donde es reparada. Luego sigue el ensamble del uso. Este es otro punto de control donde se verifica que el uso mitótico sí se ensamble con los cromosomas. Luego sigue la separación de los cromosomas. Este es otro punto de control que verifica que los cromosomas sí se hayan separado adecuadamente. Cuando los cromosomas no se separan adecuadamente o no se pliegan bien, pueden existir malformaciones genéticas en el caso de la meiosis. Y ahora están los puntos de control del ADN dañado. Tenemos uno en la fase G1, en la entrada de la fase S, en la entrada de la fase G2 y en la entrada de la fase M. Estos puntos de control lo que hacen es verificar si el ADN se encuentra, pues tiene alguna malformación, está dañado. Y si está dañado, procede a repararse o a inducir apoptosis, que la apoptosis es la muerte de la célula. Entonces, como podemos observar, todo este proceso del ciclo celular es muy complejo y es una máquina muy bien estructurada. En estos puntos de control intervienen varias proteínas y enzimas. Vamos a ver algunas de ellas. Ciclinas y quinasas. La ciclina, estas se encuentran en los puntos de control y estas interactúan para activar o dar paso a la siguiente fase. Esta es una quinasa dependiente de ciclina. ¿Qué quiere decir dependiente? Que al unirse con la ciclina es activada y en este caso fosforila. Entonces se activa y dice, listo, está correctamente la ciclina y la quinasa dependiente de ciclina, entonces pasa a la otra fase. Pero si una ciclina que no corresponde intenta unirse con la quinasa, la interacción no se da. Entonces, como le expliqué,
hay quinasas que son dependientes de ciclinas. Quinasa CDK4 dependiente de ciclina D y así sucesivamente. En el ciclo celular hay varias ciclinas dependientes de quinasas y la unión de estas son las que dan el paso a la siguiente. Si estas no se unen adecuadamente, la célula no pasa a la fase G2 y así sucesivamente. Ahora vamos a ver específicamente qué tiene que ver esto con el cáncer. Existen algo que se llama proteínas supresoras de tumores. Por este lado tenemos la RB. La RB es una proteína de retinoblastoma. Entonces, como les explicaba anteriormente, la ciclina se adhiere a la quinasa. La quinasa es activada por medio de la ciclina, ¿cierto? De esta interacción. Esto fosforila al RB, que a su vez está unido a una proteína de transcripción que es E2F. Cuando esto es fosforilada, suelta o libera la E2F, que a su vez estimula una nueva unión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta RB, si tiene una malformación, si no está adecuadamente, si no tiene todas sus funciones bien, esta no va a actuar liberando al EF2, o sea, no va a actuar siguiendo el ciclo. Y esto interfiere en el ciclo celular. Luego tenemos el P53. Este es, digámoslo así, por excelencia, lo más común es que las personas que tienen cáncer tengan el GP53 con malformaciones, ¿cierto? Que ese gen esté mal. Entonces, ¿cómo funciona ese gen? Él revisa el ADN dañado. Cuando identifica que el ADN tiene un daño, activa la P12 y esta a su vez inactiva la unión entre la ciclina y la quinasa, interfiriendo en todo el proceso del ciclo celular. Entonces, si la P53 tiene algún daño, va a dejar pasar todas las células que tengan el ADN dañado y por ende todas estas se van a replicar y se va a convertir en un cáncer. Entonces, concluyendo, en el cáncer los protooncogenes, o sea, los genes supresores de tumores, son activados para volverse oncogenes, es decir, genes que promueven el cáncer, mutaciones que hacen excesivamente activos la promoción del crecimiento. Para esto se utilizan dos técnicas, la radioterapia y la quimioterapia. La radioterapia con rayos X, como su nombre lo indica, y la quimio con fármacos. El problema con estas es que afectan otras células que están en buen estado. ¿Por qué se da el cáncer? El cáncer se da por radiaciones, puede ser rayos UV, radiaciones con diferentes químicos, algunos puede ser personas que fumen, unas inflamaciones producidas por infecciones muy graves o personas expuestas pues a aire muy contaminado. Todo esto causa malformaciones en el ADN que más adelante van a causar malformaciones que causan cáncer. ¿Qué pasa cuando se da la metástasis? La metástasis es lo siguiente. Ya sabemos que el cáncer es la proliferación excesiva de las células. Entonces, ¿cómo se da la metástasis? Hay un tumor. Ese tumor prolifera a órganos circundantes, a órganos cercanos, o inclusive puede llegar al torrente sanguíneo. Cuando esas células cancerígenas entran al torrente sanguíneo, estas pueden pasar a otros órganos. Por ejemplo, aquí vemos que este paciente tiene cáncer de colon y sus células cancerígenas pasaron al torrente sanguíneo, llegando a producir un tumor en el cerebro. Muchas gracias.